Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esta es la última semana del trimestre y con algo de nostalgia tenemos que darle la despedida a una extraordinaria lección. Agradecemos al Señor por darnos la maravillosa oportunidad de profundizar en la carta a los Hebreos y su exquisita teología. Como ya sabes, la siguiente lección abordará el libro del Génesis y con él lo que tiene que ver con los orígenes, tanto de este mundo como de la fe judeo-cristiana. Esto será impresionante ya que los eventos finales se entrelazan de manera sorprendente con los comienzos de este planeta. Pero ahora enfoquémonos en cerrar con broche de oro la lección final del folleto. ¿Estás listo para compartir con tu clase lo que el autor de Hebreos reservó para que fueran las últimas palabras de su escrito? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Encuentra las herramientas del Sábado Enseñaré desde la página 152 hasta la 155 del folleto de maestros. Tengo la certeza de que el comentario te resultará especialmente instructivo. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Nada mejor que una pregunta estimulante que les permita vislumbrar a tus alumnos las ventajas del repaso para que se enfoquen en él. El siguiente es un ejemplo de cómo hacerlo. Sin duda, las últimas palabras de un libro inspirado son trascendentales. ¿Por qué crees que el autor de Hebreos escogió las reflexiones que puso en el capítulo final? De eso precisamente se trata nuestro repaso de hoy. Ahora permite que tus alumnos mediten brevemente al respecto mientras tú pasas a la sección siguiente. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Estos son los puntos que yo destacaría con la clase. Primero, el amor fraternal. Todos nos pudimos dar cuenta este trimestre de que Hebreos es un libro apasionante en lo que a teología se refiere. Por otra parte, el Señor Jesús es quien ocupa el lugar preponderante en todos sus capítulos, donde se lo presenta como el representante de la humanidad mediante quien es posible la redención. Él es el Hijo prometido, nuestro hermano fiel, el sacrificio perfecto, el rey davídico profetizado, el sumo sacerdote del santuario celestial y nuestro máximo ejemplo en cuanto a la fe. Por otro lado, su presencia ante el trono de la gracia nos abrió un camino de acceso al Padre y nos garantiza la recepción de un reino inconmovible. Pues bien, después de que todo esto es presentado, el autor de Hebreos decide aplicar tal contenido teológico a los aspectos más prácticos de la vida cristiana. Es como si quisiera enfatizar que la teoría, no importa si se trata incluso de asuntos religiosos, es inservible a menos que produzca efectos positivos en nuestro comportamiento. Con esto en mente, invita a tu clase a leer Hebreos 13 del 1 al 5 y luego pregunta, ¿qué es lo que debe permanecer en los cristianos y de qué maneras? Revisemos el texto. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No tengo dudas que tus alumnos podrán ver con claridad que lo que debe permanecer en los que hemos aceptado a Cristo es el amor fraternal.
Si quieres, puedes añadir a sus respuestas que la palabra permanecer en griego es el verbo meno, que literalmente quiere decir quedarse. Es como si el autor del libro estuviera diciendo algo así: después de todo esto que les he escrito, lo que debe quedarse de manera permanente en sus mentes y en sus vidas es el amor fraternal. Por otro lado, como Hebreos es una palabra de exhortación, es decir, un sermón, el capítulo 13 da la idea de estar llegando a la conclusión. Lo otro que podrías agregar es que la frase amor fraternal es la traducción del sustantivo Filadelfia, que es la palabra que describe el afecto o cariño entre hermanos. Es decir, que el hecho de que Cristo haya hecho todo por redimirnos nos debe impulsar a vivir en términos prácticos con manifestaciones concretas de aprecio. Esto nos lleva a analizar cuáles son esas formas concretas de manifestar amor fraternal. Lo primero que se nos menciona es la hospitalidad, y lo más destacable de ella es que no beneficia tanto al que la recibe como al que la ofrece. Gracias a esta costumbre es posible albergar ángeles en nuestra casa, como fue el caso de Abraham y Lot, quienes creyendo que estaban ayudando a desconocidos, en realidad estaban siendo bendecidos y salvados. El segundo ejemplo de amor fraternal es el cuidado de los presos y los maltratados, incluyendo a los que estaban en esas condiciones por causa del Evangelio, pero sin descartar a los no creyentes. La otra manera de mostrar afecto fraterno es manteniendo el matrimonio en la honra debida sin mancillar al cónyuge. Y llama la atención de manera fuerte que en ocasiones somos muy serviciales con los demás, pero desconsiderados con nuestro consorte, incluyendo nuestro compromiso de fidelidad. Otra demostración de nuestro amor fraternal es no cultivar la avaricia, ya que ésta busca tener todo para sí a expensas de los demás. Por lo tanto, compartir es la mejor manera de eliminarla de nuestra vida y así el afecto por los hermanos queda demostrado. Las últimas dos formas prácticas de la filadelfia o cariño por el prójimo propuestas en este capítulo de Hebreos tienen que ver con acordarse de los pastores y no dejarse llevar por doctrinas extrañas, lo que nos introduce al siguiente punto: el apoyo sincero al liderazgo. Invita a tu clase a leer Hebreos 13, 7 y 17 y luego pregunta: ¿por qué debemos acordarnos de los pastores y obedecerlos? El texto expresa: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La cita es clara al manifestar que aquellos pastores que en el pasado les introdujeron el Evangelio y cuya conducta y fe son encomiables, no deben olvidarse. Por el contrario, la mejor manera de mantenerlos en mente es imitando su bella conducta. Por otro lado, se invita a una sujeción obediente a aquellos que los ministran en la actualidad para que lo hagan con alegría y no de forma quejosa. A eso es necesario hacer una clarificación. La palabra que más se usa para pastor en el Nuevo Testamento es poimen, que habla literal y figuradamente de quien apacienta un rebaño de ovejas o de creyentes, como se deja ver, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 11, donde el Salvador expresa: yo soy el buen pastor. Sin embargo, la traducción que hace la Reina Valera del 60 de Hebreos capítulo 13, versículos 7, 17 y 24, no hace justicia al idioma original. La palabra que aquí se usa es hegeomai, un verbo que da la idea de dirigir, mandar o liderar con autoridad oficial. La recomendación del autor de esta palabra de exhortación es que los hebreos se acuerden de quienes los lideraron en el pasado y que obedezcan fielmente a los que lo hacen en el presente. Esto es muy significativo porque no limita la sumisión solo al pastor, sino al liderazgo completo de la iglesia. Por supuesto, si ellos tienen el tipo de conducta digna de imitar y esa sana preocupación por la grey como quienes tienen que dar cuenta.
En ese escenario, la sujeción debe ser orientada a hacer que la labor de sus dirigentes no tenga estorbos innecesarios por parte de la Grey. En mi opinión, esto es algo que debe tenerse muy en cuenta en nuestros tiempos, ya que en muchos contextos se ha llegado a considerar que no someterse a las autoridades es una virtud, dando lugar a la insubordinación, la indisciplina, la rebelión y hasta la altanería. Y cuando esto se filtra en la iglesia, trae amargura no solo a los líderes, sino a la congregación entera. Pero vayamos ahora al punto final de esta sección: doctrinas diversas y extrañas. En el mismo marco del amor fraternal es que se expresa el imperativo de no dejarse llevar de doctrinas extrañas y diversas. Es decir, que es una muestra de afecto cristiano protegerse contra las huecas filosofías y vanas sutilezas, como dijera Pablo en Colosenses 2:8. Pregúntale a tu clase, ¿qué creen ellos que son estas extrañas teorías? Luego invítalos a leer Hebreos 13:8 al 11 y conversen al respecto. La cita nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya carne a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Aunque no se mencionan directamente de qué doctrinas extrañas y diversas se está hablando en Hebreos 13, hay un indicio bastante orientador. Lo primero que se dice es que Cristo no cambia, lo que parece estar en contraposición con los que promueven las ideas raras, dando a entender que quienes las exponían eran muy inestables. Otra cosa clave es el paralelo entre afirmar el corazón con la gracia e intentar hacerlo con viandas. Según se puede observar en el argumento, es muy probable que se trate de comidas ceremoniales que tenían que ver con los sacrificios del templo o que apuntaban a ellos. Todo lo cual hace parte de las figuras de las cosas celestiales que cuando llega el cumplimiento al cual éstas señalaban, ya no tienen razón de ser. Finalmente, se hace una aseveración bastante poderosa al mencionarse que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y esto apunta a cómo se manejaba la ofrenda por el pecado. Cuando ésta se presentaba, un animal era sacrificado, su sangre era asperjada hacia el velo y su grasa se quemaba en el altar del sacrificio. El resto del animal se llevaba fuera del campamento para que ardiera hasta consumirse en el lugar de las cenizas, un sitio específicamente dispuesto para esto. Los sacerdotes tenían derecho a comer de muchos tipos de ofrendas, pero de esta no podían. Partiendo de este hecho, el autor de Hebreos explica que es la gracia divina la que nos fortalece espiritualmente y no el ingerir algún tipo de comida ceremonial. Por otro lado, ya que la ofrenda por el pecado era consumida por el fuego en otro tipo de altar, se concluye que son los significados y no las formas las que nos deben interesar. Alabamos al Señor porque no es con comidas como somos beneficiados en términos de salvación, sino aceptando a aquel a quien todo el sistema de ofrendas apunta, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Apliquemos lo estudiado invitando a la clase a resolver los siguientes interrogantes. Número 1. ¿Por qué crees que para el autor de Hebreos el clímax de la teología de la salvación es el amor fraternal puesto en práctica? Número 2. Imagina que en tu iglesia hay un grupo de personas que le hacen difícil la vida a sus líderes. ¿Cómo usarías Hebreos 13 para ilustrarles cuál debe ser el trato hacia los dirigentes por parte de quienes han comprendido el Evangelio? Finalmente, ¿qué tipo de doctrinas extrañas y diversas has escuchado a lo largo de tu caminar cristiano? Cuarto segmento. Crea
2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. ¿Qué tal si dejamos a la clase la siguiente tarea? Anima a tus alumnos a escribirle una nota de aprecio a un dirigente de la iglesia. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Las palabras finales del libro de Hebreos se dirigen no tanto hacia el conocimiento teológico, sino a la práctica del afecto cristiano. Esto indica que el amor supera al conocimiento. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Con base en lo estudiado esta semana, podemos decir que si amamos a nuestro prójimo, debemos ir a compartir esperanza para que Cristo venga pronto. Nos vemos la próxima semana.